y no sucedió el fenómeno inflacionario, ¿no? Cuando tuvimos esa crisis que se fue a nivel mundial, que empezó con bienes raíces, pero luego se volvió una crisis financiera. ¿Por qué ahí la inflación no crees tú que, digamos, se disparó como si está disparada ahora, pues que también la expansión monetaria fue más grande, pero qué otras razones crees tú que hay de peso ahí, Germán? Y lo que es que lo que pasó es lo que en este momento estamos esperando que pase. ¿Qué es lo que puede conjurar una situación de alta inflación? Pues una recesión. Eso es lo que estamos esperando que pase. Cuando hay una recesión, empezamos a ver grandes compañías despidiendo gente, empezamos a ver grandes compañías quebrando, el nivel de desempleo empieza a subir. Cuando la gente se queda sin empleo, deja de gastar, y cuando la gente deja de gastar, pues las compañías venden menos, y cuando las compañías venden menos, eso se ve reflejado en los earnings, en los informes trimestrales, y entonces los inversionistas pues venden acciones, se desploman el precio de las acciones y se hace una purga en el mercado, y eso ayuda a que la economía vuelva y recupere el equilibrio. En este momento estamos viendo que, a pesar de que la situación y todos los indicadores macroeconómicos dicen que ya deberíamos estar en una recesión, lo que está pasando en este momento, Pipe, diferente a otras ocasiones, es que en este momento el déficit fiscal es impresionante, y a pesar de ello mantiene a salvo todavía la economía, pues porque los Estados Unidos se siguen endeudando. Janet Yellen sigue ofreciendo bonos del tesoro, sigue la oferta de los bonos, pero esto no aguanta por mucho tiempo, porque ya los países más grandes del mundo ya empezaron a deshacerse de los bonos. Entonces, ¿qué es lo que está pasando de diferente en este caso? Que Estados Unidos está haciendo hasta lo imposible por no dejar que haya una recesión. ¿Por qué? Porque estamos cerca del tema electoral y no quieren en este momento echarse encima la carga de que bajo nuestra administración hubo una recesión. Entonces lo están aguantando, lo están aguantando, lo están aguantando, lo están aguantando, y la recesión es necesaria para estabilizar la dinámica, pero políticamente la recesión no es viable. Entonces por eso Estados Unidos sigue endeudándose a un ritmo pavoroso, o sea, pavoroso. Y Entonces, básicamente, ¿qué estamos haciendo? Postergando lo inevitable. exacto. Y vale la pena notar que pues personas como Germán, como yo, que somos apasionados de vivir o entender estas noticias, que pensaría uno que, pues si yo con mi trabajo, mi negocio, pues que me voy a tener que preocupar de eso, si estoy en Colombia o estoy en México, pero aquí está el truco, o aquí está la trampa, y sobre todo Germán se mantiene también porque hace su curso de trading ontológico, entonces operan en vivo todos los días de lunes a viernes, pero vale la pena notar, mi querido Germán, que los datos siempre los tenemos de Estados Unidos porque es el más preciso en sacar datos, pero eso no quiere decir que básicamente nos refiramos a un tema que tiene un impacto a nivel mundial, que digamos que la problemática de China yo la considero que es aún más fuerte. Por ejemplo, el tema inmobiliario de China está en un punto, vamos a decir que puede ser, si esta crisis, como tú dices, estamos esperando lo que se ha extendido y extendido y extendido, y China también, no se sabe si va a terminar por el lado de Estados Unidos, si va a terminar por el lado chino. Mi tesis es que el real estate comercial, con esa subida de tasas de intereses que han empezado a cambiar muchas de estas hipotecas o que tienen que refinanciar, el real estate comercial de Estados Unidos, pues que se vio dramáticamente afectado en la pandemia, podría ser uno de los catalizadores de esa crisis. Y el caso de China es porque, si no han buscado un tema que vale la pena profundizar, los ghost cities, las ciudades fantasmas, que China se agarró por los últimos 20, 30 años, y fue pucha como producían tanto billete, a crear ciudades, replicar ciudades que hoy en día las están teniendo que demoler, y más descocados aún los desarrolladores como este Evergrande, la compañía de bienes de constructora más grande de China, pues que en vez de terminar los proyectos que hacían deudar a la gente, sencillamente iban adquiriendo más, pues tierras, no porque ellos no pueden comprar tierras, se las alquilan por 100 años, pero iban agarrando y agarrando más tierras con el objetivo de crear esas ventas, y, o mejor dicho, cuando creen que es que nunca va a llegar algo que va a mover la economía, entonces están pendiendo de un hilo dos potencias que obviamente afectan el resto del mundo,
que obviamente tiene consecuencia, como digo yo, por más de que nosotros estemos en Colombia, México, otros países de Latinoamérica, definitivamente tienen un impacto. Y tomando también un poquito el tema de por qué en el 2008 no pasó esto y ahora está sucediendo, pues bueno, hay cantidades de factores, pero creo que vale la pena notar de que 2008 sí fue la prueba de lo que inclusive Kiyosaki decía, ja, esto es una prueba de 800 billones, la próxima vez que suceda algo van a ser trillones de dólares y va a ser de una manera, no se va a poder contener el tema inflacionario y ahí toca irse un poquito hacia el pasado, que me gustaría escuchar tus opiniones. Y yo creo que incluso hoy en día es importante que la gente entienda, porque yo creo que todavía hay gente que cree que el dinero tiene un respaldo en oro. Entonces la gente vive en una ilusión, es como, a veces es duro y cuando la gente vive una ilusión y se siente seguro con su papel moneda y cree que, por ejemplo, el mundo cripto, y lo menciono porque estoy acá en esta conferencia de El Salvador de Adopting Bitcoin, que es el primer país que pone Bitcoin como moneda de curso legal y pues obviamente es un evento que ha agarrado mucha fuerza, pues la gente lleva en el sistema monetario de papel, pues todos los que estamos aquí definitivamente ya, inclusive nacimos o hicimos negocios estando en ese sistema. Y eso es como decirle, oiga, hermano, échele ojo que yo creo que su mujer le está poniendo los cachos, ¿no? La gente tiene una confianza en el sistema monetario y hay cosas a punto de romperse. Pero repito, al desprender en el 71 el oro de reserva, o sea, que vamos a decir respaldaba el papel moneda, ¿qué opiniones tienes tú ahí? Porque para mí ahí es donde empieza todo este fenómeno inflacionario. De hecho, fue un fenómeno bien importante el que se dio en los 80s. Ahí fue donde empezó, digamos, un fenómeno inflacionario en los activos, no necesariamente en los productos de consumo, pero si uno mira los precios de lo que valía una casa en el año 70 y mira en el 80, ahí hubo un cambio dramático. Entonces, creo que vale la pena ese contexto para seguir entendiendo esta arquitectura del sistema monetario actual y que la gente, hombre, abra los ojos, porque no importa si nosotros aquí no tocamos temas espirituales, macroeconómicos o de alimentación, todos los caminos nos llevan a que nosotros estamos metidos en el modelo correcto de negocio, que no es el tema de hoy, pero es muy curioso porque todos los caminos nos llevan hacia allá. ¿Qué dices tú, Germán? Sí, yo creo que es cultura general. Miren, yo pienso que hoy en día en los colegios deberían a los niños enseñarles cómo funciona el sistema de validación del Bitcoin, por ejemplo, para que los niños empiecen a Total. entender qué es un sistema antiinflación. Así, de la misma manera, creo que a los niños deberían enseñarles el tema de cómo funciona el metabolismo y cómo deberíamos alimentarnos, así como deberían también enseñarles a los niños en el colegio el tema de inteligencia emocional y economía, pero desde el punto de vista práctico, es decir, qué importante es entender que en el 1971 Richard Nixon necesitaba imprimir más dinero del que podía. ¿Por qué? Porque necesitaba financiar la guerra. Qué importante, y es cultura general, entender que en ese momento Richard Nixon dijo, bueno, por ahora temporalmente, pues no vamos a respaldar la impresión de dinero por oro. Hasta ese día, cada vez que se imprimía un dólar, tenía que guardarse un equivalente en oro a un dólar. ¿Y qué pasó? Estados Unidos quitó eso y después el resto de países del mundo también lo quitaron. Yo creo que aquí algunos se acuerdan que en Colombia yo alcancé a conocer los billetes de 50 pesos y, Claro. y, y los billetes de 100 pesos que decían 50 pesos oro. Y entonces yo decía, ¿esto por qué es 50 pesos oro? Y entonces mi papá me decía, porque tú puedes llevar este billete al Banco de la República y allá te entregan el equivalente en oro a tus 50. Yo decía, pero eso es como un pedacito. Y se dice un pedacito. Pero ¿qué pasa? En el momento en el que Richard Nixon decide, no hay tanto oro para imprimir todo el billete que necesitamos imprimir, pero vamos a ir temporalmente a suspender el respaldo, pero vamos a hacerlo temporal. Temporal es que así se quedó. Y en este momento, ¿qué respalda al dólar? Y es que el mismo billete lo dice, en Dios confiamos, la confianza. O sea, la confianza en la economía norteamericana y en que lo están haciendo bien. Pipe, pero mira esto, sí, pero miren esto, ya, listo, ya uno empieza a entender, ay, por eso quitaron el patrón oro, porque necesitaban imprimir mucho billete y no había tanto oro para respaldar, listo, listo. Entonces ya lo vamos entendiendo, pero miren, en la actualidad, 4 de noviembre del 2023, o sea, hace 3 días. Yo no sé si ustedes se dieron cuenta de lo que pasó el 4 de noviembre. El sistema ACH
en los Estados Unidos a través del cual se hacen las transacciones más grandes de todo el sistema interbancario, el sistema ACH, colapsó por un error humano. Y colapsó significa que no se pudieron hacer transacciones. Ojo, 155.000 millones de dólares se mueven diario por el sistema ACH y tuvo que parar por un error humano. Ni siquiera fueron los computadores, ni siquiera fue el sistema. Fue una persona, un funcionario. Pero ¿saben qué fue lo interesante? ¿Saben qué fue lo interesante? Que se afectó directamente el 1% de todas las operaciones. Esos son más de 1.500 millones de dólares. El 1%. Y uno podría decir, sí, pero eso no es gran cosa. No, pero lo importante no es que se bloquearon 1.500 millones de dólares en operaciones. No, 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 no. Lo relevante, ¿saben qué es? Que la gente, pasó eso hace 3 días y la gente dice, uy, espéreme un momentico. ¿Cómo así que esto está en manual? O sea, esto depende del error humano. Es que espéreme, son muchos importadores, exportadores, compañías negociando valores que se vieron afectados. Esperen, esto, venga, bueno, y a todas estas, bueno, ¿y quién audita a la Reserva Federal y a todo lo que están haciendo allá? Porque es que ya nos dimos cuenta que esta gente se puede equivocar. ¿Quién los audita? Miren lo interesante del pensamiento que empezó a ocupar en las personas a gran escala desde hace 3 días. Miren lo que empezó a ocupar el pensamiento de las personas. Venga, la Reserva Federal lleva 109 años y no ha sido auditada la primera vez. Nunca ha sido auditada. Y miren el contraste. Bitcoin lleva 14 años y es auditado cada 10 minutos por los validadores que son los mineros. Alrededor del mundo, millones de validadores auditando Bitcoin en tiempo real cada 10 minutos, cada 10 minutos, cada 10 minutos. Entonces la gente empieza a decir, uy, espérenme un momentico, el sistema tradicional en 109 años no ha sido auditado nunca. Bitcoin viene a ser una propuesta en la que la auditoría es pública, todos podemos auditar al mismo tiempo y se hace cada 10 minutos de manera automática a través de un sistema de validación. ¿Saben qué está pasando? Esa es la razón por la cual, y porque estos espacios que tenemos aquí con Pipe es para tomar conciencia y para que ustedes entiendan por qué los bancos y el sistema tradicional le tiene pavor a Bitcoin, porque Bitcoin es un sistema a través del cual no se puede medir, no se puede hacer trampa, todo está expuesto y la auditoría es permanente. Los bancos están acostumbrados y las reservas y los bancos centrales están acostumbrados a que nadie los audite. Por eso esto es tan temeroso y en este momento ya los bancos por eso es que quieren adoptar la tecnología blockchain, pero pues para amañarlo a su tema, pero al menos para generarle a la gente la sensación de tranquilos. Vea, esto es como Bitcoin, pero pues como aquí como mejor porque al menos hay una cara visible. Simplemente es que vayamos entendiendo que el sistema, ya la gente se está empezando a dar cuenta que es obsoleto y que ustedes empiecen a entender, miren, no existe hasta este momento en la historia una mejor forma de resguardar valor que el Bitcoin. Y si Pipe me lo permite, les doy 3 motivos porque quiero que se lleven algo. Siempre es bueno que de aquí se lleven algo. Se lleven 3 puntos de por qué el Bitcoin en este momento es la mejor propuesta para almacenar valor. ¿Te parece bien, Pipe, si les digo esos 3 razones? Son 3 punticos. Claro, por favor. Listo. Entonces, ¿cuál es el contexto? Lo que hablamos. 110 años de la Reserva Federal. Exactamente 109 años. Listo, muy bien. En estos 109 años, el dólar ha perdido el 97% de su valor. ¿Listo? Eso está claro. El 97% de su valor. 3 razones por las cuales el Bitcoin llega a solucionar esto. Razón número 1. Y si que pónganlo ahí, porque es que esto empieza en sus mentes a funcionar y ustedes lo empiezan a contrastar con otras cosas. El Bitcoin es un activo descentralizado, o sea, no tiene una cabeza central. ¿Sí? Son millones de cerebros conectados que les llamamos nodos, como ni millones de neuronas que conforman un cerebro. Es descentralizado, no está sujeto a la manipulación de un banco central. Listo. Esa es una razón. No está sujeto a la manipulación de un banco central, es descentralizado. Es de todos y es de nadie. O sea, es público. Listo. Razón número 2.
el Bitcoin tiene un suministro limitado. Es limitado, son 21 millones de monedas, no más. No, es que el oro, no, el suministro del oro es incierto. Si el día de mañana Elon Musk logra minar un asteroide que ya le tiene el ojo puesto, va a haber oro hasta para fabricar las ventanas de sus casas. O sea, Bitcoin tiene suministro limitado que lo hace resistente a la inflación. Los dólares pueden imprimir todos los que quieran. El oro pueden extraer todo el que quieran, ¿sí? El Bitcoin tiene un suministro, son 21 millones de unidades y no más. Y eso que ya casi 2 millones están perdidos. Pero es un activo digital que es más fácil de transferir y es más fácil de almacenar y es más fácil de transportar que el dinero en efectivo y que el oro. Y cuando digo es más fácil de almacenar, también digo es más seguro de almacenar, porque usted puede almacenar Bitcoin de tal manera que ese Bitcoin quede inalcanzable para otros bancos y para estados, y para esto también tiene que ver con elementos de libertad ciudadana. Entonces, si ustedes ponen ahí esos tres elementos en la balanza y usted tiene en cuenta que entre 1913 y el 2023 el dólar ha perdido el 97% de su valor adquisitivo, de su poder adquisitivo, ustedes empiezan a entender, ok, empiezan a hacer los paralelos y lo que yo siempre les digo en las clases de trading ontológico, estamos capitalizándonos porque el próximo año pueden haber oportunidades increíblemente bellas para que cualquier persona pueda a mediano plazo tener un patrimonio, pero un patrimonio para construir riqueza, no para vivir más o menos bien, no, para construir riqueza, pero eso depende de las decisiones que estamos tomando hoy, de las acciones que vamos a implementar en el 2024, que creo que hay más probabilidades de que el chance se nos dé allá, y eso con miras al 2025, 26 y hasta el 30 pueden pasar cosas que en su mente todavía no le caben. Y es porque usted fue invitado a una fiesta, y es que usted fue invitado a asistir a un momento histórico. Estos momentos que estamos viendo son históricos, transferencia de riqueza más grande de la historia, y usted está ahí en primera fila sentado. Lo único que le toca hacer es tomar acción. Muy de acuerdo contigo y me dice si me escuchan bien, Germán, porque me puse Perfecto. los audífonos. Ya, perfecto. Vale la pena resaltar que no es una invitación a que salga ahora como loco a querer comprar Bitcoin, porque incluso Germán y yo hemos dicho, de pronto no es el momento de entrar, no lo sabemos, eso podría seguir para arriba, pero esos momentos de euforia creo que ya no nos gustan porque nosotros hemos vivido aproximadamente 3 curvas de subida del Bitcoin, esta es la cuarta, pero es un tema más filosófico, pareciera raro, pero para nosotros el tema de Bitcoin representa la primera revolución pacífica de la humanidad. Hoy, uno de los ponentes acá en Adopting Bitcoin hablaba un concepto que yo él lo relacionó, pues tiene un libro y todo, un doctor, lo relacionó con todo lo que son los psychedelics, con las medicinas, plantas medicinales. E incluso la palabra psicodélico, la gente cree que es alucinar y no tiene nada que ver. Psicodélico es el manifiesto de la mente. Y no porque tengamos que salir ahora tampoco a hacer plantas medicinales, eso es, cada cual escoge lo que quiere, pero el tema de plantas medicinales está muy relacionado a un despertar de la conciencia porque activa unas partes del cerebro pues que llevan a eso. Digo, se puede acceder a muchas formas de aumentar los niveles de conciencia. Sin embargo, Bitcoin, él hacía hoy una comparación y decía, y pues cuando coloca la red, ¿cómo puede ser una red mundial, una moneda universal, sobre todo para generar, para arreglar este problema que tienen 2.000 millones de personas que no tienen banca todavía, no tienen una sola forma de poder siquiera abrir una cuenta bancaria? Entonces, si tú miras esa red, cómo se va interconectando, por ejemplo, la red Lightning Network, van a oír de pronto palabras técnicas, no se quede con eso, simplemente entienda que es una red que puede, como decía Germán, sin tener un banco central, sin un país interferir, sabiendo que el bloque que cada 10 minutos se genera un bloque, que es lo que garantiza que la red sigue funcionando y es auditada, pues hombre, hace mucho sentido que esto lleve hacia un tema que tiene mucha más trascendencia que simplemente el hecho de ganar dinero con Bitcoin. Resuelve un problema
de una persona, y seguramente si usted está aquí conectado con nosotros, vive en una ciudad y muy fácilmente tiene un banco ahí muy cerquita, pero imagínese una persona de una tribu o un campesino que viva en una pradera muy remota. Pero le aseguro que hoy en día esa persona, porque ya son más de 6.000 millones de personas que tienen acceso a Internet, a un teléfono inteligente, puede tener ahí no una cuenta en un banco suizo, sino más bien un banco suizo en su bolsillo, porque esto es lo que representa este tema de Bitcoin para nosotros. Entonces, como dice Germán, sí creo que es incluso todavía un momento temprano para empezar a entender lo que para mí es una tecnología que me apasiona muchísimo. Hoy veía también una jovencita, por ejemplo, de 13 años haciendo su presentación ante una cantidad de adultos que entienden de Bitcoin y pues hablando de aspectos, ahora que mencionabas a los niños, a los jóvenes, que les deberían de enseñar eso, se me viene un ejemplo, mira, es que el sistema, este tema de impresión uno lo puede testear en los niños para ver qué opinan los niños. Agarre un grupo de niños de 8 años a 12, saque un monopolio, el juego que usted y yo jugamos, todos los que estamos aquí, y lea las instrucciones de lo que dice el banco. Hay una instrucción clara que dice, el banco nunca se quiebra. Si se le acaban los billetes, agarre papel y coloque como si. Entonces, dígale eso a un niño, compáreselo a un grupo de niños, compáreselo con los que producen el dinero y el niño le va a decir, uy, pero eso es como trampa. Y si un niño dice eso es como trampa, pues es como decir un adulto, eso es como fraudulento. Entonces, esas son las comparaciones que a nosotros nos gustan hacer acá para que reaccione, porque vuelvo y le digo, a mí me aterra cuando la gente dice con una felicidad, no, eso que ustedes en lo que están metidos de criptomonedas, a mí déjeme con mi ese tecito allá en Bancolombia que me paga el 12% o el 14% al año, o el 15%, qué sé yo, que eso está segurísimo. Yo digo, Colombia nunca se ha vivido un colapso de los bancos, ojalá no pasara, pero en Estados Unidos ya ha sucedido, en México ha sucedido y sucedió inclusive hace poco, el último hace 2 años, y la gente cree que eso no puede pasar, pero sí puede pasar. De hecho, aquí estamos hablando más de la pérdida de poder adquisitivo, pero definitivamente un sistema que conocemos como algo sólido, pues no es tan sólido. Y yo te quería hacer otra pregunta, mi querido Germán. Cuando hablaste de los bonos, sí venía una tendencia muy marcada, los bonos del tesoro, deshaciéndose países, bancos centrales, grandes inversionistas, etcétera. Pero hace 2 días se invirtió la curva nuevamente, o sea, pareciera que están otra vez comprando bonos, pero en unas cantidades, o sea, que se notó un movimiento muy extraño. Ayer lunes estaba viendo ahí una gráfica, un movimiento muy extraño, y leí por otro lado una noticia que anunciaba en Suiza, Suiza, el sitio supuestamente donde, no dicho, está protegida la riqueza de los más ricos del mundo. Suiza anuncia, el Swiss Bank, que no pueden sacar, o sea, mejor dicho, limitaron los retiros. Y limitaron los retiros no para cuentas pequeñas, no, para los que tienen millones y millones de dólares, les limitaron los retiros. Entonces, algo está sucediendo que nos daremos cuenta esta semana, pero ¿cuál es tu interpretación en esa inversión de la curva de los bonos del tesoro? Y no sé si habías visto esta noticia, a ver qué piensa, porque es que empieza uno a darle cabeza como que qué es lo que se está armando ahí detrás, qué se está cocinando. Eh, es que está pasando algo muy delicado y es que como los bonos están pagando un rendimiento tan interesante, en cambio los bancos están tan frágiles, lo que la gente está haciendo es de manera masiva sacando el dinero de los bancos que no están, o sea, es que en Estados Unidos en una cuenta de ahorros tú tienes el dinero y no te pagan nada, o sea, es el cero punto algo al año. Entonces, claro, la gente dice, ¿y yo para qué tengo mi dinero guardado en un banco si es que incluso hasta puede quebrar en cualquier momento? ¿Para qué las guardo ahí? Si yo podría sacar mi dinero de ahí y me voy y me compro la inversión más segura del mundo, en teoría, que son los bonos del Estado. Entonces la gente de manera masiva está sacando el dinero de los bancos para ir a comprar bonos del tesoro y como la situación de los bancos en este momento es tan frágil, pues entonces están empezando a restringir la salida de capitales a unas cantidades específicas diarias y con unos topes y unas limitaciones. Es por eso, están intentando proteger sobre todo los bancos regionales que, o sea, están con el Citi y con Bank of America están pasando cosas muy, muy graves. Sí, sí, yo uno de los bancos, y es que a la gente se le olvidan las cosas. Uno de los bancos
más desconfianza tengo por una situación que se vivió por allá en el año, no me acuerdo si 2010 o 2012, el Wells Fargo, y esto es que esto se le olvida a la gente, y vuelvo y digo, tenemos que poner los ejemplos de Estados Unidos porque es por lo menos donde está la data con todo y lo malo que sea, allá no se puede quedar nada oculto y es lo que sirve para comparar con el resto del mundo. En los países de nosotros, desafortunadamente, somos, cuando yo me quise, Germán, esto es un dato bueno, cuando yo me quise meter al Banco de la República y al Banco Central de México a investigar si podíamos tener un dato tan preciso como el de la Reserva Federal, de la expansión monetaria, no, hermano, vea, eso dan vueltas y vueltas y vueltas y usted a ciencia cierta no puede saber. Además, note que usted cada que llega a uno de nuestros países, y perdónenme que diga México y Colombia, pues porque yo sé que aquí muchos somos o de México o de Colombia, la mayoría tal vez colombianos, pero nótese cuántas veces usted no se encuentra con billetes nuevos de más alta denominación. Y si la denominación no cambia mucho como en México, siempre encuentra billetes nuevos. ¿Cuántos goles no meten ahí en esa forma de imprimir dinero con esos cambios de billetes nuevos? Porque es todo un rollito que te van diciendo, no, porque tenemos que ir reemplazando. Y entonces uno, ¿cómo sabe que, como lo que tú dices, pues si no tiene una auditoría de la Reserva Federal, yo quisiera ver una auditoría del Banco Central Mexicano o del Banco de la República Colombiana. Yo diría, Dios mío, santo, Dios nos proteja porque eso no debe estar nada, nada transparente. Pero bueno, buenísima esta tesis que tienes tú de... estaba diciendo el Wells Fargo, el Wells Fargo. ¿Cuál fue la situación que pasó? El Wells Fargo, por una cosa que fue intencionada, porque es que eso fue comprobado en la corte, eh, el CEO empujaba a que el banco creciera en productos, entonces hicieron, incluso se me va ahorita el nombre técnico, eso tiene un nombre, que es como cuando usted le obligan en el banco, pues le obligan no, pero a punta de muchas cosas te hacen que tengas múltiples productos, entonces la gente empezó a tener tarjetas de crédito y cuentas de ahorros que nunca había solicitado un cliente, y eso empezó a armarse un rollo de eso. Inclusive hay un documental en Netflix hay un documental que habla sobre ese tema, de manera que estos bancos y en una corte se concluyó, se despidieron primero que todo empleados rasos de sueldos pues básicos, y al CEO, para que no fuera a la cárcel, pues eso fue en la era de Trump, al hombre se lo llevan a gobierno, pues como para que ese rollo se quedara ahí como tapado. Entonces, son unas cosas que yo digo a veces, pero a la gente en serio se hace, se le olvida, se quiere olvidar, o sea, no se quiere dar cuenta porque es en Estados Unidos, cree que esto no puede pasar. Y le repetimos, nosotros no estamos aquí luciéndole a usted o para que salga despavorido a decir pues que es que entonces, mejor dicho, nosotros estamos creando un pánico. No, es momento de despertar. O sea, para nosotros este tema está tan ligado al despertar de la conciencia como está tan ligado al despertar de un tema de lo que tiene que ver el dinero. El dinero es una energía muy poderosa que hay que cuidarla. Y si cuidamos nuestra energía vital, aquí también Germán y yo nos encanta todo el tema de salud, desde el biohacking, desde la biooptimización, desde mantener nuestra salud bien, desde cuidar nuestro cuerpo, pues definitivamente la energía, el dinero es una energía, y es una energía que hay que respetar, porque vivimos en un mundo material. Y así me diga una persona, ay, pues es que no todo es el dinero, pues yo le diría, pero el 99.9% igual que la materia, o sea, es una energía que la necesitamos utilizar para la gran mayoría de las cosas. De manera que, sí, interesante todo esto que está sucediendo. Sí, Quiero secundarte ahí con eso que acabas de decir de que es una energía y quiero ponerles un ejemplo, porque quiero que ustedes lleven esto a su cotidianidad. Esto sea, todo lo que hablamos aquí, ustedes saben que siempre nos estamos generando. ¿Cómo aterrizo esto a mi vida? Pipe, mira una conversación que estaba teniendo ayer con Wilson. Tú recuerdas a Wilson, ¿no? claro, Wilson, ¿qué pasa? Miren cómo el dinero es una energía. Mire estas dos cosas que saltaron en la conversación con Wilson, que yo digo, Wilson que se reúne conmigo, que porque él quiere aprender y les garantizo que yo aprendo más que él. Vea, Wilson, cuando estaba, o sea, él es el tipo de personas que hace un tiempo entendió que definitivamente el dinero es una energía. Es una energía, es una energía. Ahora, lo que tengo en la cuenta bancaria o en efectivo en papel es simplemente la materialización de esa energía en mi vida. Pero miren esto tan interesante, o sea, aquí simplemente les resumo una historia que él me cuenta, pero miren, hay un momento en el que él en una situación bien difícil decide invertir 100 millones de pesos en un proyecto que estaba desarrollando y
le quedó, porque él tiene un hotel, en ese momento lo estaba construyendo, le quedaron unas pocas unidades de Airbnb con cocina y le quedaron como otras 4 o 5 unidades sin cocina y acababa de invertir 100 millones de pesos. Pues, ¿cómo les parece que todo el tiempo por Airbnb él lograba vender las unidades que tenían cocina y nadie quería las unidades sin cocina? Pues dice él, aquí no hay más de otra, se le ocurrió una idea de cómo ampliar la dinámica para que todas las unidades quedaran con cocina, pero para poder sacar ese proyecto adelante tenía que tumbar lo que acababa de hacer, es decir, los 100 millones que había acabado de invertir, básicamente, pues eso tenía que deshacerlo para volver a construir otra cosa. Miren, en ese momento los recursos no estaban, pero él tenía como esa certeza que eso era lo que tenía que hacer, que él dice, bueno, ¿y cuánto cuesta tumbar este techo y esto aquí, tata? Y le dieron un aproximado, pero él no alcanzó a calcular ciertas cosas. Dijo, hágale, contrató 28 empleados para en 2 días tumbar todo ese techo y hace, cuando tumban el techo, se dan cuenta y el arquitecto le dice, uy, pero mira que esto no tiene estas columnas y esto, o sea que esto te va a costar tanto. Y ya esa vaina estaba sin techo, o sea, o lo hacen o lo hacen, porque si no, eso se le iba a deteriorar expuesto. Miren, para concluirles la idea, Wilson no sabía cómo lo iba a hacer, pero tenía una certeza tan grande de que lo iba a hacer, que cuando estaba en ese dilema, al otro día apareció el dinero para continuar la obra y terminar, y una cosa te llevó a la otra, que llevó a la otra y que llevó a la otra. ¿Por qué les cuento esto? Porque estuvimos conversando un muy buen rato, pero la conclusión que llevábamos es, él estuvo a esto de que el hotel fuera un proyecto fallido, un proyecto que no funcionó. Estuvo a esto. Y la razón por la cual el proyecto sí funcionó es porque a tiempo él tomó la decisión de desbaratar una cosa que había que desbaratarla. ¿Sabe cuál es el problema de la mayoría de la gente? Que la mayoría de la gente en esa situación no es capaz de desbaratar eso. ¿Por qué? ¿Y cómo va a perder los 100 millones que acabo de invertir? Miren, gracias a que tomó la decisión, ustedes no se imaginan el éxito y lo que terminó después construyendo. Ya tiene todo un hotel, o sea, son como 17 unidades que tiene ahí, todas con cocina, full top, 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 y eso vive en Airbnb, facturándole todos los días. Ahí es donde yo digo, cuando una persona tiene la certeza, ojo, no el cómo, no la forma, no alcanza a percibir los mecanismos por medio de los cuales va a conseguir, pero sí la certeza de que lo va a hacer, miren, los mecanismos empiezan a aparecer. Y miren, Wilson tiene un par de historias así que uno dice más claro para dónde. ¿Por qué? Porque es una energía y esa energía solo se materializa en su bolsillo cuando usted procede de una manera y esa manera tiene que ver con confianza, con certeza, no con creencia de que de pronto, no, no, con certeza de que eso va a ser. Y entonces esa energía haya la manera de colarse y llegar a sus bolsillos. Así funciona. Y el otro caso, que es que me parece muy potente, me puso un ejemplo de un reto que tenía con el negocio que nosotros desarrollamos del fondo. Y él dice, mira, yo tenía el plazo hasta el domingo para lograr una meta de esto y esto, esto, y tenía que hacer una venta de esto y esto, esto. Y yo, no, yo no encontraba cómo iba a lograr. Decí vos que ya era sábado y para el domingo él tenía que concretar el asunto. Y de las cosas que él dice, me voy a olvidar, yo voy a dejar esto en manos de Dios. Pipe, ¿sabes qué se puso a hacer? Y era sábado, ¿sabes qué se puso a hacer? Se tiró al piso a jugar con los niños, a jugar con sus 2 niños. Y él dijo, yo me voy a poner a jugar con estos manes. Son niños que tienen ahí alrededor de los 8 añitos, super pilos, y ya, mejor dicho, Wilson la pasa muy bien con los chinos, y se pone a jugar con los niños y se desconectó tanto y la mente se hizo a un lado de una manera tan radical que ahí en medio del juego con los niños, ¡pum, pum, 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 pum! Se le ocurrieron 3 cosas que él dijo, uy, ya sé qué voy a hacer. Pim. Siguió jugando con los niños y ya por la noche, cuando fue y cogió el celular, vio una llamada perdida, devolvió la llamada y era una persona diciéndole, ve Wilson, yo quisiera arrancar el negocio en el que vos estás con una inversión así, 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 estas características, justo las ventas que tenía que hacer para el otro día, porque tenía una meta muy específica y él se mueve por metas. Miren, la gente cree que es sabiéndoselas todas, que es teniendo claro el método, que el ABC, que un plan para no fallar, que la gente es muy mental. Y lo que ocurre es que como el dinero es una energía,
paradójicamente cuando la persigues y la persigues y la persigues, como que se te escapa. Pero cuando tú eres capaz de pausar, de elevar tu frecuencia, que eso es lo que hizo Pipe jugando, Wilson jugando con los niños, elevar tu frecuencia, pasan dos cosas. Elevas tu frecuencia, en esa frecuencia tan alta, la mente no es capaz de seguir el ritmo. Entonces la mente se hace a un lado y la conciencia toma el piloto, entonces llegan más ideas, porque la conciencia es como un wifi, empiezas a descargar información del universo. Y la otra cosa que pasa es que en esa frecuencia más alta, ¡pum!, tú apareces en la mente de personas que están vibrando en frecuencia alta. Y cuando tú apareces en la misma sintonía, las personas piensan en ti y te llaman y quieren hacer negocios contigo. Entonces, esto no es teoría porque le estoy poniendo un ejemplo de una conversación que estaba teniendo yo ayer con Wilson. Miren, como el dinero es una energía, la pregunta que tenemos que hacernos es, ¿cómo hacer para que esa energía que está rodeándonos se materialice, pero en nuestros bolsillos? Es que básicamente, y pues Wilson, porque lo conozco, es un querido, pues lo conocí por ti, obviamente, qué tipazo. Es un principio, creo que es el principio número 8, o el 13º principio de piense y hágase rico. Pues que define varias cosas, ¿no? Esa certeza viene de cuando una persona tiene unas capacidades muy pronunciadas de liderazgo, toma decisiones rápido. Yo he visto que Wilson es una persona que toma una decisión rápido, pero luego se mantiene en la raya, o sea, en esa meta, y eso de mantenerse en la raya, y luego si lo combinamos con otras cosas que a nosotros nos gusta explorar, que pueden estar más del lado, Germán podría decir del lado espiritual o profundo del desarrollo humano, ontológico, y yo podría decir del lado del flow, que es un estado mental, pero un estado mental más elevado, obviamente, desde el punto de vista energético, pues definitivamente pasan esas cosas. Y esa capacidad, además de eso, de liderazgo, va con toma de decisiones rápidas, pero con la, mejor dicho, obsesionada hasta que se cumpla la meta. El ejemplo de eso también me gusta poner el ejemplo de Henry Ford. Ese man le decía a sus ingenieros, necesito un motor con 8 cilindros en medio. Man le decían, uy, jefe, es que es prácticamente imposible, o sea, eso no va. Quiero mi motor y quiero mi motor y quiero mi motor, hasta que el hombre tuvo su motor de 8 cilindros en B. Entonces, son capacidades definitivamente bajo esa certeza y bajo esa combinación de también lograr y desprenderse de la mente, es algo que yo he estado experimentando a partir de que hice incluso trading ontológico, que es un curso que se lo recomiendo, que además está dentro del modelo de negocios que nosotros hacemos. Puta, las enseñanzas que ahí Germán comparte, que justo previamente, 2 semanas, el pasado martes y el antepasado, son una partecita de todo esto que Germán, esta dinámica que hace Germán, de manera que yo también he estado experimentando a partir de que escuché, digamos, hay muchas formas de ver la espiritualidad, hay muchas formas de ver la parte mental, hay muchas formas de ver la parte biológica. Pues Germán tiene una muy específica que yo también la seguí profundizando con él, con otra persona muy puntual, y eso ha empezado a crear eso que diría uno, pues esa magia, porque sí, así se llama, pero que es esa frecuencia del amor y entonces llegan las cosas, es que ya ni siquiera se buscan, sino que llegan, así como Wilson abrió su mensaje, o sea, lo comprendo perfectamente porque es algo que me ha estado pasando a mí. Y con esto quiero poner un ejemplo, me pregunto a amigos, personas que se conectan o personas que a veces hemos hablado que están del lado, por ejemplo, del mundo financiero, y entonces se vuelve todavía más mental, mundo de los seguros, y se vuelve todo tan mecánico que definitivamente es donde a veces la mente se cierra más para comprender o querer comprender estos temas, vamos a decir lo que estamos hablando ahora relacionado al mundo cripto, porque no hay esa apertura. De hecho, hay una explicación biológica de cómo una mente no puede ser abierta, o sea, si no se pone en ciertas condiciones, pues los temas, por más de que le pongamos 25.000 fundamentos, Germán y yo, va a estar cerrado, o sea, la mente tiene que tener un nivel de apertura y tiene todo que ver con eso que estamos hablando de la vibración energética. Hoy en día sí que yo lo creía, lo que pasa es que cuando uno lo empieza a experimentar, o sea, esta vibración que para mí yo lo expreso sin pena si a la gente le parezca raro, es una frecuencia vibratoria desde el amor, hermano, y hay ejercicios muy prácticos, o sea, yo sé que todos juzgamos, yo soy un imperfecto y en mi cabeza sé que juzgo, pero entre más conscientes nos hagamos de eso, de cuando estoy juzgando a otra persona, y yo para qué será que estoy haciendo esto, eso ya es conciencia, entonces eso empieza a cambiar esa vibración porque digo, ¿por qué voy a tener que estar juzgando esto si yo no soy quien, pues, o sea, ni que fuera yo Dios? Y son ejercicios pequeños, puntualitos, que empiezan a generar ese punto de conciencia
y empieza a pasar esa magia y esa frecuencia del amor que a mí me encanta. Así es que maravilla, mi querido hermano, qué maravilla. Sí, Pipe, yo de todas formas te digo que uno, en la medida en que pues empieza a entender el juego, se va dando cuenta que en términos económicos, pues diversificar es importante. Entonces, aprender a operar en la bolsa, importante. Aprender a leer los tiempos correctos para, por ejemplo, comprar acciones a mediano y largo plazo es bien importante. Pero cuando yo les decía ahorita que estamos en un momento histórico, es porque, aunque yo, por ejemplo, por allá en abril, quizá marzo, mi mamá me preguntó, ve hijo, ¿vos qué opinás del Bitcoin que tengo mejor ponerlo a funcionar en arbitraje? Yo le dije, claro que sí. Y si lo vemos a lo que va del año, ella a esos $30,000 le ha sacado mucha más plata que si hubiera dejado el Bitcoin y yo hoy en día tendría 35,000. Sin embargo, y fue una muy buena decisión. Sin embargo, lo que yo le estoy diciendo a la persona en los equipos es, genere con las herramientas que tiene a su alcance, o como lo dice Michael Saylor, así usted tenga un trabajo en McDonald's, empiece a una partecita de sus ingresos a invertirlos en Bitcoin. Yo no soy de los que piensa que entonces el Bitcoin va a ir a los 12,000 o a los 15,000 de nuevo. Miren, hay analistas de Bloomberg muy reconocidos que tienen matrices matemáticas que muestran, eso es improbable, eso es menos del 5% de probabilidades. O sea, es posible, sí, pero cuando uno habla de un 5% de probabilidades, uno no quiere estar ahí con esas probabilidades. Esperar a que el Bitcoin caiga para invertir en el Bitcoin. O sea, el Bitcoin en lo que va del 2023 ha subido un 110% y hay gente que todo el 2023 ha estado esperando que caiga. No, se duplicó. Yo lo que le estoy diciendo a la gente es, mire, haga trading, súper. Capitalícese. Utilice, por ejemplo, la herramienta de liquidez que nosotros tenemos. ¿Por qué? Porque ya viene el halving y es muy interesante que para el próximo año usted pueda comprar Bitcoin. Pero es que, Pipe, mira, desde el razonamiento más sencillo de todos. Asimismo, las estadísticas muestran que las probabilidades de que desde hoy hasta el 10 de enero en este periodo de hoy al 10 de enero no aprueben un ETF, las probabilidades de que no lo aprueben están ya por debajo del 90, están por debajo del 7, 6% y eso cada vez se va disminuyendo. Es decir, lo más probable es que entre hoy y en cualquier momento y el 10 de enero del próximo año se apruebe un ETF del Bitcoin. Para los que no sepan qué significa eso es como si de repente apareciera una empresa en la bolsa, una empresa pública cotizando en la bolsa que se llama Bitcoin. Y ahora la gente va a poder comprar acciones de eso. Cuando ustedes escuchan que BlackRock ya está listado, que Wisdom Tree ya está listado, que ya empiezan a haber distintos ETFs listados, son compañías que tienen ya el permiso y en cualquier momento los aprueban para ejecutar ese permiso. ¿De qué? De que la gente que le da miedo comprar Bitcoin porque no sabe manejar una wallet, pues hunde un botón y así como compran Apple o así como compran Amazon o así como compran Netflix, apenas aprueben el ETF, van a poder comprar Bitcoin. Ustedes saben cuánta gente hay queriendo comprar Bitcoin que no tiene los mecanismos para acceder a Bitcoin. Ustedes saben cuántas compañías hay que el director encargado de la dinámica económica quiere comprar Bitcoin, pero la compañía no tiene los mecanismos contables ni tecnológicos para comprar Bitcoin. Cuando abran esta puerta, ustedes alcanzan a imaginar cuántos capitales, la cantidad de capitales que van a entrar al mundo cripto, pero específicamente al Bitcoin. Miren, uno no tiene que ser dueño de una bola de cristal ni un economista para entender que la capitalización del mercado está a punto de sufrir algo que no hemos visto. Es que es muy importante, Pipe, porque mira, el primer halving, antes del halving, ¿qué pasó? Satoshi Nakamoto le entregó a los cyberpunks el tema del white paper y súper. Vino el primer halving y ¿quién impulsó eso? El retail, la gente normal como nosotros que compraba Bitcoin porque se la pillaron temprano. Vino el segundo halving y ¿quién la pilló? El retail nuevamente y Grayscale. El primer fideicomiso
que le permitía a la gente invierta plata aquí en acciones de esta compañía y esta compañía por otro lado va comprando Bitcoin. Y fue la primera vez que entró dinero institucional al mercado cripto. Vino el tercer halving y ya las instituciones como Tesla, como ahí apareció este señor Dorsey, ahí aparecieron compañías públicas que empezaron a comprar durísimo y ahí aparece Michael Saylor también con MicroStrategy y tal, y ya el tema institucional se adhirió. Pero ahora la ola que viene, esta va a ser una ola donde el sector tradicional de las inversiones va por primera vez poder invertir a través de mecanismos sencillos por medio de instituciones intermediarias, por medio de bancos tradicionales. Eso nunca ha pasado. Entonces, lo que yo, y como yo siempre tengo ese afán de que de aquí nos quedemos con elementos prácticos, mire, si hay alguien aquí que no tenga una wallet, váyase investigando cómo abrir una wallet. Si hay alguien aquí que no tenga una cuenta en Binance, por ejemplo, o en un exchange, váyase investigando cómo abrir una cuenta en un exchange. ¿Por qué? Porque qué bueno que van a haber señales inequívocas donde usted va a sentir, oiga, y si me compro un poquito, vea, si es hoy, si es mañana, si es el próximo mes, si es en el primer trimestre del 2024, o si es en abril cuando se dé el halving de Bitcoin, o en junio o en julio, o sea, primer semestre del 2024, miren, a la larga, si usted es capaz de mirar a 2026, no hay forma de que pierda. O sea, no hay forma de que pierda. Usted, si usted quiere una inversión con probabilidades interesantes de tener éxito, Bitcoin es una forma muy interesante. ¿Que todo debería estar ahí? No. Pero entre usted más estudie y más se dé cuenta, le van a dar, va a tener que tener mucha fuerza de voluntad para no poner todo ahí, porque es una regla también interesante. No todos los huevos van en la misma canasta. Es una regla interesante y hay que respetarla. Pero les digo, es muy inteligente de su parte que se meta en este cuento y que en los próximos meses, el momento que usted considera correcto, un pedacito invierta en Bitcoin, porque si puede pensar a 2026, 2027 y en adelante, no hay forma de perder. Pipe, pues es una opinión, ¿no? Es una opinión, obviamente. Claro, y dijiste algo muy clave en lo que yo estoy de acuerdo. Y para, además para que también vean que nosotros podemos tener diferencia en cosas de opiniones, pero somos como hermanos. Pero, por ejemplo, dijiste algo que es, me parece clave, hermano, que la gente tenga un wallet, porque es que la gente se imagina cuando wallet es una cuenta en, mejor dicho, lo que se convierte en una cuenta para usted poder tener criptomonedas. Nosotros hablamos mucho de Bitcoin porque yo considero que una cosa es Bitcoin, todo lo demás es otro. Yo todo lo demás lo veo como acciones tecnológicas. Y a veces la gente cree que eso es igual de raro que abrir una cuenta en un banco. Y yo le digo, hombre, ¿usted hizo un sign up, un registro en Facebook, en Instagram alguna vez que le pidieron el email y una clave y dos bobadas? Sí. Bueno, la misma historia. No, eso no es tan fácil. Que sí, hombre, que sí. O sea, usted pone el email y luego ya es un proceso de verificaciones que ahí se lo dice paso a paso, pero es un email, usted verifica el email y ya abrió su cuenta, ya la tiene. Entonces, como dice Germán, es un primer paso que no le cuesta además nada, porque no es como en el banco usted va y dice que quiere abrir una cuenta y dice, ah, no, pero después meto plata, entonces le dicen, no, no joda, o sea, aquí le vamos a gastar papel si va a meter de una vez plata, ¿no? Acá usted la abre y no tiene que meter nada, o sea, simplemente se va familiarizando, eso es muy importante. En la otra parte que decía Germán, pues yo tengo unos pensamientos, pero como Germán dice, es un tema de probabilidades. Yo sí veo una probabilidad de una corrección. Hoy escuchaba las dos versiones, ¿no? Aquí habían unos ponentes que decían, no, que sí lo del ETF, bueno, pero vos sabes que acá son bien maximalistas. Germán y yo no somos maximalistas. Maximalista es aquella persona que dice solamente Bitcoin, la tecnología no puede, no, hombre, la tecnología sirve para otras cosas. O sea, es como si hubiéramos pensado que el Internet solo iba a servir para el email. Entonces, los que estaban desarrollando el protocolo para que funcionara pues el tema del email sobre Internet, pues hombre, hubieran dicho, no, el Internet es solamente para este sistema de comunicación. Pues no, el Internet hoy en día sirve para todo, la blockchain sirve para todo, pero lo que yo sí creo que compite con bancos centrales, es más, compite con bancos centrales, con oro y con todo lo que tiene que ver como refugio y forma de circular dinero, de transaccionar el Bitcoin. Lo demás hay que verlo como acciones tecnológicas. Y una anécdota, porque hay que también contar cosas, no sé si te diste cuenta, hoy sucedió una de las pérdidas más grandes, porque, y voy a decir
el tema de pérdida, no para meterle miedo, sino para que también entienda cuando yo digo que es que para mí esto tiene un aspecto bien filosófico, es porque las criptomonedas traen consigo una extrema responsabilidad. Yo creo que si nosotros tenemos que partir de una cosa en la vida es ser extremadamente responsable. ¿Qué sucedió? Uno de los primeros inversionistas de Ethereum eh, compró 250.000 monedas de Ethereum. Y si usted no sabe cuánto vale un Ethereum, métase ahí en Google y busque cuánto vale un Ethereum y multiplique por 250.000 monedas. Estamos hablando de más o menos medio billón de dólares, o sea, 500 millones de dólares más o menos. Okay. Esa inversión no costó eso, pero hoy se perdió esa cantidad de Ethereum. ¿Por qué? Porque el señor no fue lo suficientemente responsable hace muchos años en guardar las palabras semilla. Y aquí no podemos culpar a nadie. Esta es una de las cosas bonitas que está trayendo para la humanidad el tema cripto, que nos tenemos que dar tan responsables hombre, claro, el señor podría decir y refugiarse en decir, no, pues yo solamente invertí 75.000, pero seguramente por dentro le está pesando porque las compró a 30 centavos, 250.000 monedas a 30 centavos, son $75.000. Obviamente una cifra que no tiene nada que ver con 500 millones de dólares, pero por dentro debe estarse revolcando diciendo, no puede ser. Perdió las claves de recuperar su wallet frío y se perdió ese billetito. Entonces, no es para meterle miedo porque aquí lo estamos induciendo a que abra, además que cuando se abre una cuenta en Binance, ahí sí es recuperable porque es un, vamos a decir, es un ente central de criptomonedas como un criptobanco, pero cuando ya se trata de administrar nuestros propios recursos en una billetera fría, en una billetera que está controlada solamente por usted, hay que traer esa extrema responsabilidad. Sí, que de hecho es lo que le llama la atención a las instituciones y a las personas de un ETF, que un ETF es como tener recursos en un banco. Así es, así es. Tiene la Ah, que bueno, y no dije, responsabilizar. exactamente. No dije, mi probabilidad está un poco, yo por ejemplo, acuerdo con Germán en fechas, o sea, yo veo unas probabilidades de entrada muy bonitas hacia el otro año. Antes las he tenido que ir retrasando y por eso he preferido seguir con nuestra herramienta de liquidez que nos produce unos beneficios muy interesantes en USDTs, que es el criptodólar. Porque después cuando vea alguna corrección, digamos que a mí ya he visto, esta es la cuarta vez que veo estas subidas extremas de Bitcoin, pues es un activo que lo utilizan para especular algunas personas. Yo una de las cosas que estoy determinado a educar es que esto sea un tema de usabilidad más que de especulación. Sí va a tener un crecimiento definitivamente por su nivel de escasez, eh, pero creo que el otro año, enero, febrero, además que hay cosas que cuando se rompen, esto que estábamos hablando al inicio, el hilo de la conversación, de que si es por el real, es por los bienes raíces comerciales de Estados Unidos o si va a ser por los bienes raíces de inversión residenciales de China. Veremos por dónde, pero yo siempre me pongo a ver que hacia finales de año es cuando se rompe algo y me pucha ahí. Y pues lo que sí es una realidad es que los activos de más riesgo, acciones tecnológicas, Bitcoin la catalogan ahí, aunque ha habido un desacoplamiento, pues podría perder liquidez. Entonces, pienso que es más, si me preguntan en corto plazo, creo que vamos a ver un Bitcoin de 40 y ahí es donde menos me va a entrar el FOMO. El FOMO es la palabra que se utiliza en estos mercados para decir, pues que, o sea, fear of missing something, o sea, que estás perdiéndote de algo. Voy a esperar con cautela, acumulando, porque sí creo que sí puede haber una corrección, tal vez como dice Germán, no la de los 10 o los 15 porque hay algunos que hablan de esos precios, pero yo sí creo que podría existir una drástica. Si no existe una drástica y rompemos soportes importantes, bueno, es otro barquito para aumentarse, porque también es bueno que nos entiendan dos cosas. Hay una estrategia que es la acumulación. Germán estaba, por ejemplo, hablando ahora de una de acumulación. Vaya haciendo sus compritas, que si usted está pensando en 2026, 2030, seguro que va a estar muchísimo más alto que lo que está hoy. Pero también, a veces, cuando tenemos la oportunidad, en el momento adecuado, pues uno puede comprar para vender más adelante. Entonces, hay que entender las dos cosas. Las dos cosas son diferentes. Una cosa es, como les digo, comprar esos satoshis para ir acumulando. Otra cosa es, mira, una cosa que te va a gustar, Germán, que vi curiosísima. Hay un wallet que se llama Blink, es centralizado, lo conocí ahora acá. Y entonces vos puedes mandar ahí tus Bitcoin, es para pagos de Bitcoin solamente con Bitcoin. Solo recibe Bitcoin on-chain y recibe Bitcoin Lightning Network. Pues puedes pagar por cualquiera de esos dos medios. Pero como es centralizada, vos puedes colocarle una función de que tus sats, porque no tenés forma de tener sino Bitcoin,
Sats son las unidades, o sea, un Bitcoin es divisible en 100 millones de satoshis, es como se llama, así como un dólar es divisible en 100 centavos, pues bueno, un Bitcoin es divisible en 100 millones de unidades de satoshis. Entonces vos puedes escoger, Germán, en esa Blink, esa billetera, puedes escoger que una parte o todo lo que tenés en tu Bitcoin, esos sats, que te lo expresen sats, pero que no estén a volatilidad. Entonces te dicen como stable sats. Entonces, si vos los compraste a lo que está el precio del día de hoy, el Bitcoin, vos puedes mantener los sats en esa relación de dólares, así caiga drásticamente. Entonces me pareció súper interesante mirar cosas que van empezando a salir porque obviamente sabemos que viene mucho camino por recorrer en la parte de desarrollo, pero esos son los bacanos de estos encuentros y creo que era importante comentártelo porque me parece una función bien bacana. No es que tengas stablecoin, no, vos ahí no puedes mandar sino Bitcoin y pagar con Bitcoin, pero ellos, como es centralizado, entonces ellos seguramente cuando vos pones esa función, entonces se tiran a stablecoin, pero vos lo tenés expresado en sats. ¿Lo utilizaste? Pues te lo cambiaron. Entonces me pareció como curioso, interesante. De pronto no se está entendiendo mucho allá, pero yo creo que Germán me entendió y de pronto hacerle una aclaración ahí. Sí, se puede congelar, se puede congelar. Si tenemos Bitcoin a 35.000 y lo congelas, cayó a 20.000, en tu aplicativo sigue a 35.000, porque lo congelaste. Exacto. Salen más sats porque así haya caído, pues te lo expresan en más satoshis las unidades. Entonces, pues creo que hemos tenido hoy un tema, estos temas que nos gusta a nosotros conversar, pues para ir entrando en esta dinámica de elevar la conciencia desde cuerpo, mente, espíritu y desde las emociones, desde los cuatro cuerpos. Pues como lo hablábamos hoy, quédense con la idea de que el dinero véanlo como una forma de energía. Y la energía pues hay que estar en ese nivel vibratorio, es una energía muy poderosa. Es también por eso identificar si yo lo estoy trayendo desde una forma saludable, no porque soy avaro, no porque quiero hacer unas cosas que no son correctas en nuestras reglas de sociedad, pues hombre, lo estoy atrayendo de la manera correcta. Si lo atraigo de la manera incorrecta, pues por eso es que a veces veo uno gente con mucha plata, pero infelices, preocupados porque se la van a quitar, o sea, pues que es un sinsentido. De hecho, Germán recomendaba una película que la puedes mencionar otra vez, mi querido Germán, pero bueno, era como una reflexión, un mensaje final que se me viene a la cabeza. ¿Cuál película, Pipe? Tú mencionaste una película, este es el que el hombre más, no, como que el que tenía mucho Todo el billete dinero y del mundo, todo el dinero del ese, mundo. ese, ese, todo el La dinero del mundo, que historia era de muy Jay apegado al Paul. dinero y toda esa, es. ¿Cómo puedes llegar a a ser la persona más rica del planeta, pero completamente miserable? Es la historia real de J. Paul Getty, que llegó a ser el hombre más rico del mundo y tenía una vida desastrosa, o sea, en todas las áreas. Pues sí, amigos, yo creo que vean varias conclusiones. Número uno, que decía Pipe, el dinero es una energía. Fluya con la convicción de que desde las reglas universales eso no va a faltar, porque lo natural es que no falte, es lo natural es que no falte, que usted pueda entender eso para que vea cómo esa energía se empieza a materializar en su dinámica, no como magia de que usted no hace nada y le llegue, sino que usted, su expresión espontáneamente fluir de esa manera le va a generar las ideas para poner la acción, ¿sí? Lo otro es que si pueden abrir una wallet o un exchange, ábranlo. Si puede leerse el white paper de Bitcoin, anótele ahí white paper, como el libro blanco, son 8 hojitas, 8 hojitas, eso está. Y está en español, además. Sí, o sea, usted se mete a internet y pone white paper de Bitcoin en cualquier parte, eso es descargable de manera gratuita, hasta los Apple, los dispositivos Mac traen eso por ahí metido en alguna parte. O sea, son 8 hojitas, entiéndalo. Eh, y bueno, y lo otro es entender que estamos cambiando de un sistema económico que conocimos hasta ahora y al menos usted se puede ir haciendo una idea de por qué ese sistema ya es obsoleto, ya todo el mundo le está quedando claro que no funciona bien. Entonces, tomemos posición, o sea, ubiquémonos de manera temprana, tomemos posiciones para que ya cuando todo el mundo lo entienda, ya todos los que estamos aquí, pues estemos bien posicionados frente a todo este tema cripto. Yo creo que este es un tema, Pipe, que igual inevitablemente lo vamos a seguir hablando, ¿no? Total. Y de hecho les pongo un ejemplo para que entiendan por qué Germán dice, pues hombre, es tan temprano. Pues que y con este ejemplo creo que se puede entender bien. Fíjense, cuando Internet sale como protocolo para que lo pueda tener la gente en sus casas, pues la forma de transmitir datos a esa velocidad de ese momento, 89-90, pues lo único que había cableado eran las líneas telefónicas.
Entonces las líneas telefónicas, eso fue, mejor dicho, una rogadera porque eran las líneas cableadas de ellos para que ellos dejaran correr internet por ahí, porque no era el negocio de ellos, ellos intentaban vender sus llamadas. Resulta que cuando empieza a salir la comunicación voice over internet, o sea, los famosos VoIP, son unos aparaticos que se conectaban. Es que ahora, yo creo que aquí a la gente que sea de pronto muy joven, va a decir de qué está hablando Pipe, era un aparatico que se conectaba al cablecito de internet y usted ponía un teléfono cualquiera y al otro lado del mundo tenía un número de los Estados Unidos. Pues hoy en día uno habla por WhatsApp derecho, pero en ese tiempo, estoy hablando de los 90 y finales, 2000 por ahí, el VoIP fue una revolución. Entonces, cuando empiezan a salir ya, vamos a decir, hacia el año 2000, que las fotos, que esto de los VoIPs, pues ahí entonces más resistencia crearon las de las líneas telefónicas porque ellos decían, pues como así, entonces nos van a golear llamadas. Entonces, claro, empezaron a pillársela cuando era una comunicación de línea telefónica y ¡pum! Se caía la llamada porque cortaban el internet, o sea, tenían unos bloqueos donde sabían que estaba pasando eso. Pero le estoy contando esa historia para que entienda que en ese momento todo corría por esa línea telefónica y la voz era análoga. Hoy prácticamente cualquier línea telefónica corre en digital. Ahora, aquí va la comparación para que entienda lo que es la arquitectura del sistema monetario actual y la arquitectura de lo que es el sistema monetario nuevo que va a ser blockchain, que tiene que ver todo con Bitcoin. Correr datos a medida que iban creciendo por esas líneas telefónicas, pues era extremadamente difícil. O sea, llegó un momento que sabían que se iba a topar. Se empezó a crear la infraestructura para Internet, que es la fibra óptica, lo que conocemos hoy en día, y toda esta nueva, vamos a decir, arquitectura por donde corre el Internet. Pues hoy en día, sépalo, que si usted está en un país desarrollado, tendría que ser muy subdesarrollado, porque inclusive en vías de desarrollo y desarrollados, tiene que ser pues muy subdesarrollado para que ya esas líneas telefónicas dejaron de funcionar y corren a través de esta otra autopista que es la fibra óptica. Igualito que como al principio los carros tuvieron que caminar por las carreteras destapadas y llenas de popó y de barro, pues después obviamente por las pavimentadas también puede caminar un caballito y le va hasta mejor. Entonces, lo que quiero que entiendan a nosotros hacer este llamado, esta invitación, y como dice Germán, que va a ser un tema, es que todo eso que corre arcaicamente, como ese problema que comentó al inicio de la conversación Germán, de que por un error humano 1.500 millones de dólares, bueno, eso no pasa en la blockchain. La blockchain funciona como relojito y con una transparencia en lo que es toda la parte auditable, todo el registro de datos y eventualmente hasta este mismo sistema de, digamos, monetario de lo que son el dinero de los gobiernos, porque yo no soy, ahora ya no soy tan radical en pensar que es que entonces se van a acabar las monedas. No, 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 o sea, las monedas de los países por un tema de nacionalismo, eso va a seguir, por temas de controles que ejercen los países, va a seguir funcionando, pero créalo que van a funcionar sobre esta tecnología. Entonces, esta tecnología va a ser tan relevante que es como estar hablando de, oye, ¿y qué negocio? ¿Cómo visualizamos el Internet? Estamos hablando del año 95 y cómo va a suceder todo en el 2020. Pues no tuvimos la visión o la edad no nos daba para estar pensando en eso en ese momento, pero hoy tenemos la capacidad de poder empezar a pensar, expandir nuestra mente acá, abrir la cabeza y entender que nos estamos posicionando porque yo soy un firme creyente de que nosotros ahorita nos estamos posicionando. Es más, los siguientes 5 años seguiremos en posicionamiento, porque mucha gente, toda la tecnología le va a pasar como un tren por encima de aquí a finales de esta década, comienzos del 2030, y si nosotros seguimos posicionados en esta búsqueda de elevar la conciencia como equipo, como grupo en lo que estamos haciendo, hombre, es que ojalá hubiéramos grabado el pedacito porque va a ser épico y nos vamos a acordar de este momento. Así es, recordaremos con mucho cariño estos días en los que esto era apenas el comienzo y que un Bitcoin costaba 35.000. Nos va a parecer increíble que un Bitcoin costaba 35.000 y que estaba todo por hacerse. Así que es eso, tener la apertura mental para que aprovechemos todo lo que viene. Así es. Hermano querido, como siempre, qué gran encuentro. Eh, pues gracias a los que se conectaron, gracias a ti, mi querido Germán. Siempre es un disfrute tener estas conversaciones. Pipe, muchas gracias. Y bueno, compañeros, seguimos compartiendo para que sigamos aprendiendo juntos. Y Pipe, bueno, gracias por crear este espacio. Eres tú el que sostiene este espacio, así que en serio, gracias por tenernos acá.
Los dos, mi brother. Aquí dice Emerson que le doy un saludo al viejo Emer. Yo vendía teléfonos USB programados con Skype. Sí, Emer le ha tocado. Emer fue una de las primeras personas. Mira, Germán, esta es una historia chévere. Emer, yo menciono mucho a Emer, yo no sé si lo sabe o no, pero Emer fue una persona que en el 2010 íbamos a montar un negocio y él me hizo, como yo no le entendía lo que me hablaba, y él me dijo, hermano, entonces le hace el modelo Google. Yo ahí ni leía, pero yo me leía el libro porque íbamos a montar un negocio y no tengo que leer porque no me voy a quedar mal al socio. Me leo ese libro y eso fue lo que me reventó la cabeza y desde eso yo perseguí. Lo que pasa es que no fui lo suficientemente constante, y esto es una buena historia también, en seguir como si seguimos ahora constantes. Yo me conocí con Germán en el 2016 y por más de que el contacto cercano ha sido este año, pues siempre la conversación nos llevaba por ahí al mundo cripto. Y desde eso sí sé que hemos sido constantes en no soltarlo. Yo en el 2010, por ejemplo, solté eso que me habló Emer, de creerle a la apuesta de un tema de internet porque todo lo veía muy lento y entonces cuando por allá me hicieron la zanahoria y $1 millón con un negocio de construcción, puta, dejé tirado un negocio que si hubiéramos tenido la paciencia, pero bueno, las cosas, uno vive lo que necesita vivir, eso lo he aprendido de Germán, y Emer seguro se acuerda de esa historia perfectamente porque no tuve la paciencia, pero vi suceder la primera venta por internet sin hablar con nadie, porque Emer me hizo leer ese libro y montamos una estrategia y cuando esa plata llegó a PayPal yo decía, es brujería, o sea, ¿cómo va a ser posible que haya llegado $500 y no hablamos con nadie? Yo me imaginaba con maletas o por lo menos convenciendo por un teléfono a la otra persona. Entonces, esas son las anécdotas que vamos a estar hablando. ¿Te acordás, Germán, cuando les decíamos esto y tal? Y hay muchos testimonios y muchas cosas de lo que estamos haciendo que es extraordinario. Y pues, esa es la parte más emocionante. Vamos a estar hablando de eso en 5 o 7 años, historias de risa, historias de otro que era que no se quedó en esta comunidad y otros que, mejor dicho, estarán felices y en unas dinámicas de un nivel de conciencia y vibración de amor espectaculares, mejor dicho, en cosas maravillosas como me lo puedo imaginar. Así es. Ahí Emerson nos compartió, Emerson, ese es el white paper de Bitcoin, ese link que pusiste. Si es así, para que porfa el link. Pues algo puso ahí Emer, sí, pues miren a ver qué es, si quieren háganle clic. Ok, listo. Sí, muchas gracias, Emerson. Y bueno, cuídense mucho, nos vemos dentro de 8 días. Muchas gracias a todos, un Muchas abrazote, gracias. Chao, chao. gracias viejo Emer, chao pues.